Kael. El guardián que volvió a empezar parte 2. El extraño en el mundo de luz capítulo 1. El desembarco en lo desconocido. La luz blanca no quemaba, pero arrastraba todo lo que él era. Su peso, su dolor, el recuerdo de cada mano que soltó, el sabor de la ceniza que aún se le pegaba a la garganta. Kael no luchó contra ella. Cerró los ojos, apretó contra su pecho el pañuelo rojo, arrugado, manchado, pero intacto, y dejó que lo llevara. Sintió que el tiempo se estiraba como hilo fino, que el aire cambiaba de sabor varias veces, hasta que de golpe el vacío se rompió bajo sus pies. Cayó suavemente sobre hierba alta y fresca. Abrió los ojos despacio, y por un instante contuvo el aliento, temiendo que fuera una ilusión. El cielo no era gris ni oscuro. Era un azul tan profundo y limpio que dolía mirarlo, como el de los días más hermosos de su infancia, esos que creía haber visto por última vez. El sol caía con calma, calentando su pelaje gris, y el viento no traía olor a fuego ni a ruina. Traía aroma a trébol, a flores silvestres y a agua que corre cerca. Se incorporó con lentitud, revisando instintivamente. Las vendas de sus piernas seguían puestas, algo desajustadas. La marca del dragón en su brazo derecho latía levemente, como si reconociera un lugar seguro. El pañuelo seguía en su frente. No había ruinas a su alrededor. Solo colinas que se mecían con el viento, árboles frondosos que susurraban entre sí y un silencio distinto. No era el silencio vacío de la muerte, sino el silencio pacífico de la vida que sigue su curso. Kael se agachó, tocó la tierra con los dedos. Estaba tibia, viva. Y entonces sintió algo que no esperaba. Una punzada en el pecho, una mezcla de alivio y terror. ¿Es real? ¿O es solo el último sueño antes de quedar solo para siempre? Se puso de pie, se ajustó el pañuelo con un gesto mecánico, tan antiguo como él mismo, y miró a su alrededor. No había nadie. Y esa era su primera regla. Nadie debía saber que estaba ahí. Capítulo 2. El refugio y el silencio. Caminó sin hacer ruido, pegado a la sombra de los árboles grandes. Sus pasos eran tan ligeros que apenas aplastaban la hierba. Su instinto, agudizado por años de supervivencia, le decía que debía pasar desapercibido. No sabía quién vivía en este mundo, si eran amigos o enemigos, si traían la misma oscuridad que se llevó lo suyo. Y no quería arriesgarse a destruir también esta paz recién encontrada. Encontró su refugio al atardecer. Una pequeña cueva oculta entre raíces gruesas, cubierta de hiedra y alejada de cualquier sendero. Al entrar, se sentó en el suelo de piedra fría y dejó salir el aire que había estado conteniendo durante horas. La soledad volvió a rodearlo, pero ya no era la misma. Ahora había vida afuera, y él era un intruso que no quería estorbar. Pasó la primera noche sentado en la entrada, viendo salir las estrellas. Eran distintas a las de su cielo, pero brillaban igual. Se envolvió en sus propios brazos, sintiendo el frío de la noche y el calor de la marca en su brazo. De vez en cuando pasaba su mano por el pañuelo rojo, como buscando una respuesta que nunca llegaba. «Estoy aquí», susurró muy bajito, al viento. «Y ustedes siguen conmigo. Eso es lo único que importa». Capítulo 3. Sobrevivir sin dejar huella. Los días se sucedieron uno tras otro, con un ritmo lento y callado. Kael vivía como una sombra. Al amanecer, cuando el sol apenas teñía de dorado las puntas de los árboles y el mundo todavía dormía, salía a buscar alimento. Frutas maduras que caían solas, raíces dulces que conocía de memoria, agua clara que bebía directamente del arroyo con las manos juntas. Nunca tomaba más de lo necesario, nunca dañaba nada. Si movía una rama, la volvía a poner en su sitio. Si cruzaba un campo, lo hacía por el borde, sin pisar las flores. Al mediodía, se escondía en lo más profundo del bosque o bajo la copa de un árbol inmenso. Desde ahí observaba. Veía animales de formas extrañas y colores vivos, pájaros que cantaban melodías que nunca había escuchado, el viento que movía las nubes con calma.
A veces cerraba los ojos y entrenaba. No con fuerza bruta, sino con control absoluto. Se movía entre los troncos sin tocar nada, probando su velocidad, midiendo sus pasos, asegurándose de que nadie pudiera oírlo. Sabía que su poder era inmenso, y también sabía que un solo descuido podría hacer temblar el suelo. Por eso cada movimiento era calculado, contenido, respetuoso. Al atardecer, regresaba a su cueva. Se limpiaba el polvo, revisaba sus vendas y a veces hablaba con el recuerdo de su madre y de su amor. Les contaba del cielo azul, de las frutas dulces, de cómo el sol se escondía despacio. Y aunque no recibía respuesta, sentía que ellos estaban ahí, escuchando. Una tarde, una manada de ciervos se acercó a beber agua cerca de donde él estaba escondido. Se quedaron quietos, olfateando el aire, y uno de ellos lo miró directamente a los ojos. Kael no se movió, no hizo ruido. Y poco a poco el animal se relajó y volvió a beber. El guerrero sintió una pequeña sonrisa asomar en sus labios, tan leve que casi no se notaba. Hasta los seres más salvajes sentían que no venía a hacer daño. Pero no bajaba la guardia. Cada sonido nuevo, el zumbido de una máquina lejana, el crujido de una rama que no era el viento, lo ponía alerta al instante. La marca del dragón se tensaba, y él se ocultaba en la sombra más profunda, esperando hasta que todo volvía a la calma. No quería enfrentamientos. No quería que nadie supiera que existía. Solo quería sobrevivir en silencio, y proteger este mundo sin que nadie se enterara de su presencia. Pasaron así semanas, tal vez meses. El tiempo se le mezclaba con los recuerdos. Aprendió a conocer cada rincón de esa zona, donde nacían las flores más hermosas, por donde bajaba el agua con más fuerza, qué lugares quedaban a salvo de las tormentas. Se había convertido en parte del paisaje. Una sombra gris que pasaba, un susurro en el viento, una presencia que cuidaba sin pedir nada a cambio. Capítulo 4. El sonido que lo cambiaría todo fue una mañana de viento suave, cuando el sol empezaba a calentar la hierba todavía húmeda por el rocío. Kael estaba en la orilla del río, lavando su rostro con agua fría, cuando lo oyó. No era el canto de un pájaro, ni el murmullo del agua, ni el crujido de las hojas. Era un sonido agudo, rápido, como el viento mismo tomando forma. Un zumbido alegre, potente, que crecía por momentos. Kael se irguió de golpe, alerta, y se escondió detrás de un tronco grueso. Su corazón dio un vuelco, y la marca del dragón en su brazo brilló débilmente. Y entonces lo vio. Una estela de color azul intenso, brillante como el cielo en pleno mediodía, atravesó el prado a una velocidad que casi no se podía seguir con la mirada. No caminaba. Volaba sobre la hierba, dando saltos largos y ligeros, dejando tras de sí una estela de luz y alegría. Se detuvo un instante, dio una vuelta en el aire, y soltó una carcajada clara, fuerte, llena de vida y de confianza. Kael se quedó inmóvil, con la respiración contenida. Nunca había visto nada igual. Nadie en su mundo se movía así, nadie reía así, nadie corría solo por el placer de sentir el viento en la cara. Esa figura azul parecía llevar toda la energía y la esperanza que él creía perdidas para siempre. El ser dio un salto más, miró a su alrededor con ojos vivaces, y luego volvió a lanzarse a correr, perdiéndose entre los árboles, dejando solo el eco de su risa y el rastro de su luz azul. Kael siguió mirando hacia donde se había ido, mucho tiempo después de que el sonido desapareciera. Apretó el pañuelo rojo, y por primera vez en mucho tiempo, la soledad no se sintió tan pesada. Algo había cambiado. El muro que había levantado a su alrededor acababa de recibir su primer golpe suave. Y supo, en lo más profundo de su ser, que ya no podría seguir oculto para siempre.